Yo me voy para la habitación, apago la luz, cuando yo me acuesto la luz vuelve y se prende. Yo me vuelvo a parar, apago la luz, cuando yo me siento o me acuesto de nuevo de apagar la luz, algo entra a la habitación, se para al lado de mi cama y me dice, ya llegué. Logramos abrir la puerta, ella salió y yo miro una cruz, un crucifijo que había en la casa, la cojo y se la paso y ella inmediatamente lo parte. Y en ese momento yo sentí, yo fue madre, aquí sí ya, aquí ya nos embalamos porque la cosa casi va grave. No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz. No somos dueños de la verdad, ni podemos garantizar si aparte de este mundo existen otros. No somos expertos en temas paranormales, pero sí en escuchar. Les recordamos que muchos de estos temas pueden herir susceptibilidades y no son aptos para menores de edad. Le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, Andrés Ospina. Él es historiador y magíster en filosofía, actualmente educador de la institución educativa Julio Restrepo del municipio de Salgar. Profe, bienvenido. Muchachos, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Profe, gracias a usted por aceptar la invitación y por ser tan valiente de aceptar y de contar estas historias que muchas personas no le encuentran explicación y que pocos se atreven a contar. Jorge, cuarto capítulo, y nos pareció muy interesante realizar un podcast con el profesor Andrés porque él nos manifestaba esa inquietud que tuvo de joven por los temas paranormales. ¿Cómo empezó esto, profe? Bueno, Alejo, primero, si me preguntas hoy, soy una persona completamente escéptica, ¿cierto? Hoy yo buscaría una respuesta racional a todo, pero en el espíritu de un adolescente de 14 años, créame que muchas de las cosas que voy a contar, muchos pueden ponerla en duda, pero solamente quienes lo vivimos sabemos que pasaron. ¿Qué explicación se le puede dar? Si le preguntas al niño de 14 años, muchas. Si me preguntas hoy, diría que sería el miedo, sería el momento. Sin embargo, son cosas duras que se vivieron, pero eso hace parte de la vida. ¿Cuál fue, profe, su primera experiencia que puede catalogar paranormal? Bueno, yo vengo de una familia conservadora muy religiosa, ¿cierto? Para los que me conocen, hoy que no soy nada religioso, respeto muchísimo, pero me formaba en una familia netamente conservadora y muy religiosa, pero con una religión impuesta. Yo iba los domingos a misa a las 7 de la mañana, llevaba la limosna, vestíamos y alabábamos, pero no lo hacía por sentimiento, sino por obligación. Vivía en un municipio que se llamaba Malfi, Antioquia, nordeste antioqueño. Vivía en una casa con mis dos abuelos y mi hermana. Obviamente una casa gigante, como las de la época vieja de Antioquia, una casa de un solar más o menos de 3 o 4 cuadras, una casa vieja, donde se escuchaban muchas cosas. Lo que más escuchábamos eran los gatos en las noches, que se relacionaban mucho con el tema de las brujas. Nos tocaba en épocas muy duras el racionamiento, 6 de la tarde a 6 de la mañana, que nos quedaban sin luz, entonces la aprovechamos para las historias de los abuelos que de cierta manera permeaban en nosotros. Fuimos una generación, o fui una generación que tuvo una ventaja. No obtuvimos mucho espacio con las drogas, pero sí obtuvimos un espacio muy fuerte con la música muy pesada y el tema de lo paranormal. Entonces el tema de los cementerios nos llamaba muchísimo la atención. El tema de ir a encontrar eso que había allá, el tema que toda la vida nos ha rondado la cabeza es qué pasa después de la muerte. ¿Qué hay más allá? Si existen las ánimas, existen los brujos, etcétera, etcétera. Y eso en una generación que no teníamos acceso a la tecnología, éramos un poco más sanos en ese sentido, nos llevaba a explorar una cantidad de cosas y entre ellas el tema del oculto. Profe, algo que usted recién mencionaba fue el tema de los cementerios. ¿Cómo era
esa curiosidad por los cementerios? Bueno, el tema de los cementerios, no sé por qué teníamos un grupo de amigos que el olor del cementerio, el olor de las flores secas nos llamaba la atención de cierta manera, ¿cierto? El cementerio como un sitio de prohibición, como un sitio de respeto nos jalaba. Nosotros escuchamos mucha música rock pesado, escuchamos heavy metal, drag metal, metal negro, el famoso metal negro fuerte. Y conseguíamos unos afiches en esa época, me acuerdo de Led Zeppelin, que eran los afiches que se conseguían, que eran muy relacionados al cementerio, al sentido del oculto. Y qué más que lo oculto en los cementerios, entonces nos fascinaba estar en los cementerios, en ciertas épocas, en los octubres, en los diciembres, pasar y sentir el cementerio, por ejemplo en mi municipio el cementerio era la entrada del pueblo. Y era muy solo y era muy curioso porque era un cementerio nuevo al lado de un cementerio viejo. Entonces, en el cementerio viejo uno podía ver las bóvedas abiertas, veía ataúdes todavía. Entonces era muy curioso porque de cierta manera se sentía un espacio bonito y era en medio de un monte, ¿cierto? En medio de un potrero, y eso de cierta manera nos jalaba. Y nosotros vivíamos muchas experiencias y nos gustaba mucho buscar a ver qué pasaba. Resulta que con el tema de lo paranormal, si algo he aprendido yo, aunque soy muy escéptico, repito, porque lo aprendí en la academia, sí sé que hay cosas que uno no puede buscar. Y sé que hay cosas que si usted no las comprende, no las entiende y no las respeta, es mejor dejarlas donde están. Frente al tema del oculto, si hay algo que tiene que hacerse es respetarse. Por eso acepté tu invitación, porque sé que lo haces con mucho respeto. Conozco otros que no lo hacen con respeto, sino a modo de burla. Y yo creo que uno sí tiene que tener respeto frente a lo que no conoce. Como decían al principio, no sabemos qué hay más allá. Conocemos una mínima parte, una ínfima parte. ¿Qué hay? No sabemos. ¿Qué puede haber? Tampoco sabemos. Esperemos. Hay preguntas muchísimas. Hay dudas muchísimas. Yo con los muchachos en clase hablo mucho. ¿Por qué los fantasmas salen solo de noche? ¿Por qué no salen de día? Es que en el día duermen, entonces en la noche salen ya. Entonces son una cantidad de cosas. Pero en esa época sí, eso es lo que decía. Esa fascinación por el cementerio era una cosa. Era como la droga, entre comillas, de la época de nosotros. Nosotros no teníamos acceso a drogas, pero sí nos encantaba encontrarnos eso. Incluso éramos en medio de la adolescencia rebeldes, la rebeldía de desafiar. Yo quiero encontrarme, yo quiero ver, a ver qué pasa. Entonces también era eso, era el sentido de desafío frente a algo que nos decían con lo que no se podía jugar. Esa fue una época que marcó, me imagino, profe, que finales de los 80, principios de los 90, donde no solamente en el municipio suyo y en su región se escuchaba sobre esto, sobre los que se vestían de negro, escuchaban metal y que seguramente hacían rituales satánicos. Eso fue como algo que se expandió por muchas zonas, pueblos y regiones de todo el país. Y yo quiero preguntarle, profe, acerca de esas experiencias que usted en medio de toda esa curiosidad y esa experimentación, porque la curiosidad es el inicio de todo, no solamente de estos temas de querer ver más allá, sino de muchísimos otros temas. ¿A qué lo llevó a usted la curiosidad? ¿Con qué pudo experimentar y qué sintió? Bueno, nosotros empezamos, sí, efectivamente fue una época que estuvo marcada por eso. El famoso movimiento satanista que llamaban, que no era un movimiento satanista, era un movimiento de unos pelados rebeldes que se ponían unos trajes negros, unas chaquetas negras, y entonces nos creíamos rebeldes frente a eso. Pero también está cargado, y recuerdo mucho, Anton LaVey fue uno de los grandes precursores de esta época, ¿cierto? Anton LaVey con su Biblia negra, con su Biblia satánica, con sus rituales, que nos llegaba a nosotros a través de revistas, a través de emisoras. Nosotros escuchamos, eran emisoras donde relataban y contaban ciertas historias, y eso empezó a despertar en nosotros. Ve, qué bueno hacer algo. En esa época estuvo muy de moda para mí una de las películas más terroríficas y más bien hechas que hay, que creo que a la época no ha salido ninguna, como El Exorcista. O sea, la primera película en blanco y negro, y la otra era Juegos Diabólicos, la famosa película, que eran 2 capítulos con la enana bruja, cargada de una realidad y de un terror indescriptible, y más en blanco y negro en esa época. Y ahí empezamos a conocer elementos como la Ouija, ¿cierto?
que Anton LaVey también lo manejaba mucho en sus escritos, y en la época de las grandes bandas icónicas del heavy metal utilizaban mucho la tabla Ouija, y empezó a sembrar en nosotros, ve qué rico jugar con la famosa tabla Ouija. ¿Qué es la tabla Ouija? Y empezamos a consultar. En esa época todo nos tocaba a través de lectura, y de todas maneras había muy poquita información porque era una época supremamente conservadora y era una época muy poco dispuesta para eso. Sin embargo, nosotros nos dábamos, los compañeros que lograban viajar a Medellín, lograban llevar alguna revista. Eso era como cuando el porno no llegaba a Playboy a los municipios, pero alguno que viajara a Medellín la conseguía. Entonces, con las revistas, y empezamos a conseguir, la primera revista que conseguimos fue una publicación de Anton LaVey, donde decía que él tenía el comedor de la mesa de Anton LaVey era hecho con pedazos de cementerio, de las tapas del cementerio, la mesa del comedor de él era eso, y sus mascotas eran tarántulas, y él grabó en una tabla de madera, una tabla Ouija, y entonces eso nos dio la idea a nosotros de coger una tabla, pero nosotros fuimos más allá. La tabla nos la robamos de un pedazo de ataúd del cementerio, como les había dicho, estaba expuesto. Nosotros fuimos y logramos marcarla a trazo, mano, con cuchillo la hicimos. Y empezamos a averiguar y a indagar cómo la utilizamos. La verdad, la tabla Ouija para nosotros no causó furor porque nunca logramos sentir nada. Y la trabajamos por ahí 10 o 15 veces, ¿cierto? Diferentes rituales, porque eso tiene una preparación, unas oraciones que vienen acompañadas. Y nos reunimos muchas veces de noche, nos reuníamos en las casas de compañeros a tratar de hacer invocaciones, pero las hacíamos, pero nunca el video que muestran con la Ouija moviéndose o que respondía, jamás. O sea, nunca vivimos eso. Entonces nos quedamos con ganas de más. Y esas ganas de más nos llevó a empezar a indagar, y nos dimos cuenta que en nuestro municipio, como en todos los municipios de Antioquia, habían señoras que sabían cosas y que sabían trabajar muchas cosas. Y empezamos a indagar hasta que llegamos a una persona que sabía muchísimo, un señor, me acuerdo, fumaba mucho tabaco. Una persona que podía al lado de nosotros prenderse 2 o 3 tabacos, ya anciano, unos 60, 70 años, y que sabía unas cosas o decía saber unas cosas que nos empezó a llevar por otro camino, y creo que eso empezó a abrirnos los ojos frente a otro mundo, en esa época comprender que había muchas más cosas. Profe, precisamente eso me estaba cuestionando mientras usted nos hablaba de esas experiencias que querían vivir buscando algo más allá de lo normal. ¿De dónde sacan ustedes los rituales para hacer estas experiencias en la Ouija? Bueno, en esa época vendían algunas revisticas en Medellín, la revista ambulante con algunos rituales. Pero cuando empezamos a hablar con este señor, hoy no recuerdo muy bien el nombre de él, pero él nos recomendó un libro de rituales que sí se conseguía en Medellín. Se conseguían los bajos mundos de Medellín, y nosotros logramos hacer. Me acuerdo que lo cambiamos por unas revistas de Memín. En esa época salían las colecciones de Memín, y había otro que era un personaje con una capa en la cabeza que era coleccionable, y logramos conseguir las de nosotros, y lo logramos conseguir el libro. Era un libro, no digo el nombre obviamente por respeto con la tele, con los quienes nos están escuchando, pero conseguimos el libro. El libro tenía una cantidad de rituales impresionantes, pero a diferencia de otros libros que yo conozco hoy, este libro no nos hablaba de rituales, de conseguir una pata de gato, de conseguir un pelo de león del Amazonas, no, nada de eso. Eran rituales completamente caseros. Lo que sí tenía, estaban muy cargados de oración, y entonces los rituales explicaban. Había muchos rituales, había el ritual blanco, el ritual negro, el ritual rojo, y cada uno dependiendo de lo que usted quisiera se podía hacer, ¿cierto? Lo que sí puedo decir yo que le vi al Señor es que el hombre, para curar picaduras de serpiente y para estancar hemorragias, ese señor estaba solo. Y ese señor ponía solo la mano y hacía una oración y se estancaba. ¿Cómo? No sé. Pero que lo vi que lo hizo, sí. Y él nos acercó a ese libro. Él decía que ese era el libro más poderoso, pero que se tenía que manejar con mucha
con mucha responsabilidad. Igual también nos advirtió, incluso cuando recuerdo la primera vez que hablamos con él, que retiró a uno de los compañeros y nos dijo que con él no podíamos hacer nada porque era la persona que era más sensible y que las personas sensibles son las que menos pueden hacer eso, porque es a ellas a las que más persiguen, que mientras usted más crea, más se convenza y más se deje de cierta manera involucrar, es mucho más peligroso para quienes hacen el ritual. Recuerdo también que nos decía mucho, pase lo que pase, siempre el ritual se tiene que cerrar. Jamás usted puede dejar un portal abierto, sea el que sea. Entonces, gracias a él, o no sé si gracias, pero él fue el que nos mostró el camino. Con él tuvimos los primeros libros. Nosotros logramos tener unos 4 o 5 libros muy poderosos. Hay unos libros muy poderosos que todavía sé que se pueden conseguir. Sin embargo, es muy curioso que todo el ocultismo, a pesar de que tiene sus propias oraciones, de cierta manera está amarrado también al ámbito religioso. Entonces hay un libro que sí menciono porque es un libro muy conocido y es La Clavícula de Salomón, que es un libro religioso que habla de oraciones simplemente para protección frente a los demonios. Y ese libro, paradójicamente, también se utiliza para el tema del oculto. Muy bien. Las historias que nos va contando el profe a través de su curiosidad en la juventud y de toda esta época donde se armaban colectivos, se puede decir así, y experimentaban. Aparte de eso, profe, creo que también en su juventud experimentó con otro tipo de rituales, hizo otro tipo de acercamientos y uno de esos sí funcionó. ¿Cuál fue? Sí, bueno. Entonces fue un proceso. A ver, todos los rituales tienen una preparación. No se hacen en cualquier día, no se hacen de cualquier manera y eso tiene una preparación específica. Ya les cuento, nosotros empezamos a jugar con la Ouija, varias veces le intentamos. Recuerdo que la última fue un 31 de octubre en el cementerio precisamente. Nos metimos por encima de la malla del cementerio y había una bóveda y nos paramos frente a la bóveda. Pusimos la Ouija y la verdad no encontramos nada. Ese día no aguantamos sino frío. Entonces eso nos decía, bueno, no pasa nada. Y empezando a leer, me hice muy cercano al Señor y le preguntaba que qué más podíamos experimentar, pero que si sintiéramos. Él me decía que había gente que teníamos, perdón, la capacidad de manejar ciertas cosas y otros no. Y nos recomendó el vaso parlante. Eso es como una especie de tabla Ouija. El vaso parlante es un proceso que se hace de invocación con un vaso. Resulta que no sé por qué siempre Andrés empezó a liderar esos grupitos así y empezamos a hacer el trabajo con el vaso parlante. Eso me demoró por ahí 5 o 6 meses hasta que lo pude dominar. ¿Cómo lo puedo dominar? Creo que fue la primera vez que yo logré sentir algo frente a eso. Que cómo lo puedo explicar hoy, no sé si era la tensión del momento, la euforia de los mismos compañeros o realmente pasó, ¿cierto? Yo tenía una compañera lesbiana en su época que tuvo una novia y la novia la mató la violencia, específicamente los paramilitares la mataron violentamente. Incluso ese día ella iba para donde la novia. Le voy a cambiar los nombres, mi amiga se llamaba Raquel y la novia Sara. A Sara la mataron violentamente y Raquel sabía que nosotros jugábamos con eso y me dijo que ella era capaz de ser puente para que invocáramos a Sara. Yo le dije que no había ningún problema. Y logramos buscar el día porque eso no se da de cualquier manera. O sea, eso, quien diga ahora que va a sacar eso a cualquier hora, no, eso, el ritual él tiene que tener una preparación específica. Precisamente, una de las cosas que más se pide es que ojalá sea en una noche oscura con amago de tormenta. Preferiblemente el ritual se hace en horas nonas. O sea, 3, 5, 7, 9, no en horas pares. Siempre se pide que ojalá el ritual no sea a las 3 de la mañana. ¿Por qué? No sé el misterio que tiene la famosa hora de las 3. Pero siempre hacíamos el ritual en horas nonas. ¿Por qué? No, tampoco les sé la explicación, pero eran las horas nonas. Ojalá un día semilluvioso. Y hay días donde uno, o esas noches oscuras que empieza que empieza a ventear maluco, que uno siente, que uno dice está más oscuro de lo normal, más triste. Una noche triste la llamamos nosotros. Esa era la condición, una noche triste. Y nosotros obviamente teníamos una preparación antes. Nosotros consumíamos un líquido agua bendita como protección, de cierta manera, para evitar que a nosotros se nos permeara algo, que era lo que nos habían enseñado. Y el día se dio. Y se dio y casualmente nos juntamos todos
y empezamos a hacer el ritual. Era un ritual con un vaso, es lo que puedo decir, con un vaso que se preparaba de cierta manera, se hacían ciertas oraciones y él terminaba cuando se volteaba el vaso con agua y el agua no se regaba. Dentro de las preparaciones, profe, que tenía para realizar este experimento, ¿usted debía estar vestido de alguna manera especial o de forma No, natural? no teníamos, lo que uno sí pedía era que hubiesen colores muy neutros, no colores muy fuertes, no, siempre estábamos de negro. Y en esa época, por lo general, negro es lo que mandaba la parada en moda, entonces por lo general siempre estábamos oscuros, ¿cierto? Lo que sí no teníamos nosotros encima era crucifijos, escapularios o ese tipo de cosas, nosotros no teníamos nada de eso, ¿cierto? Lo utilizamos. Y curioso, se utilizaba Biblia, pero no de la manera como la tenemos hoy, sino que la Biblia se ubicaba de una manera, como una manera de rabia y de protesta, ¿cierto? Entonces no voy a decir tampoco cómo se ubicaba, pero se ubicaba de esa manera para que ella nos sirviera también como portal. Y entonces, profe, ¿qué recuerda del día que usted iba a contactar? Bueno, entonces ese día nos reunimos, me acuerdo que esta niña me molestó mucho para que lo hiciéramos y ese día se dio y nos reunimos, estábamos haciendo creo que un trabajo y se dio y nos reunimos e hicimos la invocación y ese día fue la primera vez que nosotros tuvimos contacto con algo. Ese día yo empiezo a hacer las oraciones que me las aprendí, volteo el vaso y se queda. Y de un momento a otro, porque todos estábamos tomados de las manos, nosotros volteamos a ver a la compañera de nosotros y la compañera de nosotros estaba desencajada. O sea, vos le mirabas la cara y vos sabías, sí, era como si hubiera consumido droga, ¿cierto? Era como si estuviera en un trance. Yo la miro y le digo, hey, vení, háblame. Cuando ella me habla, inmediatamente uno percibe que no era ella, ¿cierto? Y ella lo único que dice es, yo ya estoy acá y estoy con ella. En ese momento nunca habíamos sentido nada, pero en ese momento sentimos mucho temor y pasó algo que no debió haber pasado. Varios de los compañeros que estábamos haciendo el ritual se pararon y eso no se puede hacer porque eso es romper la cadena. Es cuando uno rompe la cadena del ritual, cuando uno se para y rompe, es más difícil. Y fue muy difícil porque yo creo que yo peleé con ella por ahí una hora tratando de que ella volviera al punto donde estábamos y esa vez yo sí sentí que algo había llegado ahí. Cuando yo le preguntaba a ella quién era, ella no me decía que era Raquel, sino que era Sara. Me decía, yo soy Sara y estoy acá. Y a veces hablaba Raquel y decía, yo quiero estar con ella. Entonces eso fue un problema porque ella se paró corriendo y se nos encerró en un baño y nosotros no éramos capaces de abrir el baño. O sea, éramos varios tratando de abrir el baño y no éramos capaces. O sea, era una cosa brutal. La cosa es que nosotros entramos en temor, pero yo recuerdo que el Señor me ha dicho que uno debía estar muy en calma. Entonces yo me alejé y empecé a hacer otras oraciones para tratar de calmar el ambiente. El ambiente se sentía muy pesado, o sea, demasiado maluco. Logramos abrir la puerta, ella salió y yo miro una cruz, un crucifijo que había en la casa, la cojo y se la paso y ella inmediatamente lo parte. Y en ese momento yo sentí, fue madre, aquí sí ya. Aquí ya nos embalamos porque la cosa casi va grave. Yo le dije a los compañeros, venga, cójala para yo poder aplicarle las oraciones, porque obviamente uno se sabe las oraciones en contra supuestamente para manejar. Se las apliqué como 3 veces y no le daba. La cosa es que los muchachos se desesperaron, me tocó cogerla a mí y yo sentí que me cogieron y me amarraron y me encalambraron la mitad del cuerpo. Y es como si se me hubiera pegado en la mitad del cuerpo. Y era una cosa muy maluca porque era Raquel diciéndome que no quería soltar y yo sentía que tenía otra energía en la mano que no me dejaba mover la mano, sino que yo era con una sola mano tratando de zafarme de la presión de ella. En los gritos de todos, hubo compañeras que se pusieron a llorar incluso y yo ya no sabía qué hacer. La cosa es que recordé una última oración que era lo que se decía que era lo último que uno podía aplicar. La apliqué y yo sentí que el corrientazo subió por mí y se fue. ¿Cierto? La niña Raquel quedó muy mal varios días. Ella dice que incluso en los sueños le siguió llegando la muchacha a buscarla. Incluso ella también tuvo que ir a buscar que le ayudaran. Yo sentí fue un calambre impresionante que me duró varios días. Y esa fue la primera experiencia que nosotros tuvimos frente a eso. Sin embargo, después de eso ocurrió algo. El grupo se redujo mucho, ¿cierto? Porque una cosa es mientras usted no sienta ni vea nada. Pero cuando ya usted sí siente y ve, las cosas cambian. Y ahí empezó el grupo como a separarse un poco. Esa fue como que la primera vista real. Como te digo,
No sé si fue la euforia del momento, pero que el calambre se siente, se siente. Que la niña se transformó no, que cambió y hablaba de una manera que uno no la sentía que era ella, sí. Sí, la cruz se partió, o sea, de una manera, yo no sé cómo la cogió y la partió. No, y la sensación de la casa, el frío de la casa, todo como cambia. Incluso como te digo, eso hizo que el grupo se dividiera porque ya muchos decían, no, ya no somos capaces. Una cosa es charlando y otra cosa es cuando uno siente cosas. Pero esto es muy paradójico porque ustedes querían invocar un espíritu de una persona en busca de amor porque quien la buscara era su pareja, Claro, total. pero sintieron fue algo más demoníaco. Mm. ¿No será que entidades de pronto aprovechan esos portales para poseer espíritus? Mira, Alejo, si vos me lo preguntás desde lo religioso y lo teologal, yo te digo que si nos vamos a la creencia, ¿cierto? La creencia religiosa, si vos morís y estás en paz, no volvés, ¿cierto? Pero quienes vuelven es por algo, ¿cierto? Yo creo que esos que vuelven ahí son esos que aprovechan, son esos que están divagando. Y esos espíritus que divagan no son buenos. O sea, ellos tienen, llamémoslo, no lo estoy asegurando, vuelvo y te digo, soy muy escéptico frente a eso, pero si están buscando despegarse acá. Yo siempre he creído que la energía es muy fuerte y esas cosas se deben alimentar de energía. Entonces, si es malo lo que se queda. O sea, vos nunca vas a invocar a una persona buena. Jamás. Jamás. Eso es falso. Que yo invoco a tu ser querido que falleció bien y que fue una buena persona en vida. Jamás. A esa persona nunca la vas a llamar porque se supone que esa persona ya trascendió. Se supone que esa persona está en paz. Vos puedes invocar es algo más. Y en frente a ese algo más viene ese amarrado. Nada más esta semana me estaba viendo la nueva película, la 4 de los Warren, ¿cierto? La última de los Warren, que no recuerdo el título en este momento, que es la 4, y ellos decían cómo empezaban con los niños y cómo a través de los niños se venían era entes demoníacos que tenían ganas de estar acá. Entonces yo creo que la gente que ya descansó y es bueno, usted no la puede llamar. ¿Sí? Se vienen son otras, que cómo se explican, no sé, pero son muy fuertes. Estamos hablando, profe, de una adolescencia y una curiosidad de adolescente que lo llevó a hacer el vaso parlante. Ya usted nos contó qué sintió en ese ritual, pero su curiosidad no paró ahí. Usted se fue para la casa y se siguió preparando y aprendiendo más de estas oraciones y de otros rituales, y esta vez lo aplicó en su casa. ¿Qué pasó con este? Bueno, Jorge, sí, les cuento. Para mí no paró ahí. O sea, yo quería más porque eso se vuelve como una adicción. ¿Cierto? A pesar de que muchos podrían decir que el miedo lo hace alejar a uno, en esa época la rebeldía lo podía uno más. Y yo seguí, quería más. El vaso parlante lo utilicé como 2 o 3 veces más, no fue tan cargado, pero sí sentía uno algunas cosas, pero yo quería experimentar más allá. Estando en una conversación con este personaje, este señor que yo les cuento, me dice que yo tenía la energía, que porque no invocaba a través del espejo. Para nadie es un secreto que el espejo es el portal más grande que hay. Es el portal es el puente más cercano y el más utilizado. Y yo le dije que sí, que me gustaría. Entonces me acercó al ritual del espejo parlante. Y el espejo parlante era un ritual muy complejo, demasiado complejo, pero decían, dentro del tema del ocultismo, decían que si uno era capaz de dominar la invocación con el espejo, podía aprender a conocer muchas cosas más, y yo me metí en ese mundo, ¿cierto? ¿Qué consistía el ritual? No lo explico, pero lo que sí pasaba era que cuando yo me ponía frente al espejo, yo no me miraba la cara, sino que el ritual terminaba yo mirándome la espalda. ¿Qué tenía de preparación? Se tenía que usar una sotana negra, o sea, uno se vestía con una sotana negra con capucha. Incluso fue muy curioso porque no la logramos robar de la iglesia y le pusimos una capucha porque si estaba cargada de más santidad, entre comillas, era mucho mejor. Yo le insistí como 2 meses y me aprendí todas las oraciones hasta que me dio. Logré hacer el ritual y se me conjugó todo el día. Pero ese día lo hice en mi casa. En mi casa, como les digo, éramos 100% católicos conservadores con una abuela extremadamente católica y creyente.
Y nosotros teníamos una casa muy grande, entonces daba el solar daba a un solar más o menos de 3 4 cuadras. Y frente a la puerta del solar había un espejo grande. Y esa era una de las condiciones, que el espejo no fuera media cara, sino que el espejo fuera un espejo completo. Y el espejo de esa casa era muy curioso porque al lado tenía un reloj de esos viejos grandes de campana. Y para mí eso me causaba un morbo porque es el sonar de la campana del reloj era otra cosa que activa porque uno activa los sentidos y llegó el día en que se me conjugó todo, ¿cierto? Mi abuela estaba durmiendo, mi hermana estaba durmiendo. Yo dormía en la habitación frente a la salida a la calle. Cuando yo empiezo a ver la noche dispuesta, por donde yo vivía era cerca de una montaña, entonces tenía la bruma, se me juntó la bruma, el ventear, el sonido del viento, sonido del viento, animales molestando, y yo dije, hoy fue el día, y empecé a hacer el ritual. El ritual se me demoró más o menos 1 hora. Yo empecé el ritual a eso como desde las 9:30, 10 de la noche, para poder que el ritual estuviera completado en la hora nona, a las 11. Y empecé a hacer la oración. Yo empiezo a conjugar, me pongo la capucha y empiezo a hacer las oraciones. Y empiezo a mirar al espejo. Y hubo un momento donde yo me concentré tanto que yo ya no sabía dónde estaba. Yo me salgo del contexto. Yo empiezo a seguir a las oraciones, los ojos cerrados, y empiezo a orar, orar, orar. De un momento yo a otro abro los ojos cuando veo que por detrás mío corren. Y cuando yo veo que y siento que por detrás mío corren, ya sí siento la pesadez. Yo dije, fue madre, sí lo estoy logrando, y seguí. Sin embargo, seguí. Cuando yo sigo, empiezo a escuchar ruidos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un perro y el perro empieza a arañar la puerta del solar. Desesperado, a arañarlo. Sin embargo, yo sigo concentrado cuando empiezo a sentir ruidos en la puerta principal, como si alguien quisiera entrar. Yo sigo haciendo la oración porque no podía parar, pero hubo un momento donde ya no era capaz de decir las cosas. Yo de cierta manera me paralizo y trato de cerrar ahí el ritual porque no me daba. Y lo cerré muy a la carrera. Yo me quito la capucha, me voy para mi cuarto. En esa época nosotros en las habitaciones no teníamos puerta, era la sábana que cubría la entrada. Yo me voy para la habitación, apago la luz. Cuando yo me acuesto, la luz vuelve y se prende. Yo me vuelvo a parar, apago la luz. Cuando yo me siento o me acuesto de nuevo de apagar la luz, algo entra a la habitación. Se para al lado de mi cama y me dice, ya llegué. Ese día yo sentí el pavor y el terror más grande del mundo, porque yo ahí sí sentí que había llamado a alguien. Eso se paró en la puerta, al lado del costado de la cama, y me dijo, yo ya llegué. Fue así tanto que en ese momento mi abuela salió disparada y llegó a la pieza y me dice, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Usted qué llamó? ¿Usted qué estaba haciendo? Yo le dije, nada, yo no hice nada. Y me dijo, usted estaba haciendo algo. Aquí hay algo muy maluco. Y ella era muy creyente, empezó a orar. Yo no le dije nada. Ese día yo no dormí prácticamente. Y mi abuela el otro día me decía, ¿qué fue lo que usted llamó? ¿Qué estaba haciendo usted? Yo no le dije nada. Ese día pasó, no, yo me fui a estudiar, volví por la noche, pero estaba acongojado todo el día. O sea, yo sentía pesadez en el cuerpo, yo sentía que algo se movía conmigo. Ese día yo me acuesto por la noche y en la noche volví a sentir que llegó hasta la pieza, otra vez. Me dijo, acá estoy. Y empezó a camuflarse entre lo que llegaba y mi padre muerto. Y mi padre se me aparecía y me decía, yo me quiero ir. Ese día ya no soporté, yo me tuve que levantar y decirle a mi abuela, sí, yo hice esto. Yo estuve a la casa, mi abuela llamó a un padre, no cualquier padre, sino un padre. Ellos tienen unas condiciones especiales porque eso no se puede llamar a cualquier padre. Lo llamaron, estuve en acompañamiento conmigo como 4 o 5 días, porque 4 o 5 días yo sentía que esa persona o ese ente llegaba. Y les voy a decir una cosa, muchachos, vuelvo y le digo, hoy yo diría que era miedo psicológico que tenía. Pero en esa época se sentía real. O sea, ese es usted sentir que alguien llega hasta su pieza, se para al lado suyo y le habla. Y usted escuchar cuando esa voz le dice, ya llegué. Y decía el padre que yo había llamado a un demonio muy fuerte. Y el demonio estuvo conmigo como hasta los 25 años, porque ese demonio supuestamente me lo lograron quitar una señora en Envigado, porque el ente quedó pegado a mí mucho tiempo.
Que lo creo o no lo creo, no sé, pero uno sí siempre siente eso. Yo, por ejemplo, sentía mucha pesadez en el costado izquierdo del cuerpo. Preguntaba que por qué, es que es el costado más débil de los seres humanos. El lado izquierdo es el lado por donde más fácil permea. Ese ritual fue brutal. Incluso tiempo después yo se lo enseñé a un familiar y el familiar dice que haciendo el ritual vio cuando una mano salía por el espejo. El familiar duró loco. Aproximadamente 2 o 3 años estuvo en un manicomio porque él dice que vio algo ahí. Eso es uno de los rituales más poderosos que hay, que uno no debiera jugar con eso, repito. Incluso me remito de nuevo a la película de los Warren, esa última, donde es el espejo, el que es el conductor. Y el espejo, el portal. Y por eso siempre yo tengo la costumbre de nunca poner un espejo frente a mí. Siempre el espejo a un lado. La experiencia con el espejo reflector es brava. O sea, la invocación y uno sentir lo que se sintió es maluco. De ahí uno desarrolla muchas cosas porque a uno lo siguen acompañando muchas experiencias. Pero son cosas con las que uno no debe jugar. Lo decíamos al inicio de este programa, no sabemos ni tenemos certeza de que hayan otros mundos o que si pueden pasar de un mundo a otro este tipo de energías. Pero aquí sí voy a apelar a un dicho de los viejos sabios. Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Hay algo también que me cuestiona bastante, profe. Al inicio, usted nos dijo que es una persona muy escéptica de muchos temas. Sin embargo, ha vivido experiencias tan perturbadoras y tan reales que me hace pensar y creer en la veracidad de todo esto que nos está contando, porque si una persona, digamos, que es escéptica de estos temas, ha tenido experiencias tan paranormales y tan de cerca, es porque algo sí hay. Yo tampoco me atrevería a asegurar que hay, que es lo extranormal, no sé qué es, ni qué hay más allá. No me considero ser vidente ni nada de eso, ni soy especialista en temas paranormales, pero algo tiene que haber, algo tiene que existir más allá. Hay algo, profe, muy, muy importante, que tal vez al inicio no lo contamos, es que usted es del municipio de Amalfi. Toda esta zona del municipio de Amalfi y de estos municipios cercanos que se dedican a la minería, cuentan las personas que saben que los municipios mineros llaman muchos entes. ¿Qué tal era el ambiente en Amalfi? Bueno, Ale, vea, ustedes dicen algo. Lo primero es que sí, he sido muy escéptico. También creo que estamos en un mundo hecho de energía. Las energías fluctúan, la materia tiene que cambiar y la materia cambia. De pronto a veces nosotros no entendemos los cambios de la materia, pero cambia, ¿cierto? También no podemos ser egocentristas y decir que somos los únicos. Habrá algo más, ¿cierto? Que lo hemos vivido de cerca, lo hemos vivido de lejos, sí. Pero como te decía, las cosas se tienen que vivir con respeto. Frente al tema, sí, todo ese nordeste antioqueño, estamos Amalfi, Vegachí, Yalí, Remedios, Segovia, que han sido zonas mineras todo el tiempo, tienen una conexión con lo oculto muy grande porque es que la minería trae de por sí una cantidad de cosas. Trae los rezos para sacar oro, trae los rezos para protección de oro, trae prostitución, la prostitución trae las mujeres con los rituales para amarrar, la fuma del tabaco, las oraciones para proteger el oro. Entonces, sí decían, por ejemplo, en Amalfi sí conocíamos las historias y veíamos, porque esas sí las vi yo, muchas bolas de fuego, ¿cierto? Nosotros veíamos bolas de fuego y decían que eran las brujas. Por ejemplo, nos tocó en la época del racionamiento, que nos quedábamos sin luz de 6 de la tarde a 4 o 5 de la mañana y nos quedábamos sentados en la acera y veíamos luces que se movían en los alrededores del municipio. Decían que eran brujas. Conocimos las historias de mucha gente que las secaban con tabaco. Otros decían que los habían enterrado en el cementerio y los secaban, ¿cierto? Porque es una zona que se veía para todo eso, ¿cierto? Y se prestaba para todo eso. ¿Cómo lo hacían? No sé, pero sí era una zona y definitivamente el tema del oro trae consigo eso, trae el tema de todo eso. Y no solamente brujas, traía duendes, decían que traían duendes que se burlaban de las mujeres y trataban de robarse el oro. Entonces el tema de la minería en estos pueblos es muy cargada y trae muchísimas cosas, más cosas negativas que positivas, porque el tema del oro tiene eso. Profe, de pronto una historia en particular de algún personaje del municipio de Amalfi que recuerde. Teníamos un compañero
voy a mencionar su apellido y su nombre, Wilmar Wolf. Un hombre que una vida muy triste, ¿cierto? Él perdió la mamá, el papá y quedó con una herencia, pero el hombre era adicto al bazuco y a la marihuana. Y este man, gracias a él conocimos mucha música pesada, pero este man recuerdo que él decía que él tenía que tener en la vida todo lo que él quería. Y a él lo único que le gustaba era el dinero y la droga. Y él nos contaba que él había hecho un ritual con un ente y con el ritual a él nunca le faltaba droga. Lo que sí nosotros vimos en Wilmar se tatuó, se hizo un tatuaje en el brazo derecho, un sol, y ese sol se le pudrió. Nosotros decíamos que le iban a mochar la mano y eso como, no sabemos cómo ese tatuaje se le secó la herida se le secó y el tatuaje quedó como, no como si lo hubieran tatuado, sino como si hubieran impreso el tatuaje en la piel. Y este man por mucho tiempo, cualquier día, cualquier hora se iba para la casa y decía, ya llegaron por mí. Nosotros veíamos luces que pasan para la casa, vinieron, ya vengo. Y al hombre nunca le faltó droga. Era una cosa muy curiosa porque yo sé que Wilmar después trató de cambiar de religión, se volvió cristiano y dicen que en la iglesia donde él iba, el demonio lo buscaba. No sé si ya habrá muerto, pero por mucho tiempo esa gente lo buscaba. Y Wilmar nos decía que había hecho el ritual y nos contaba dónde lo había hecho y cómo lo había hecho. Como digo, son cosas muy cargadas, hay muchas oraciones para eso, hay muchos rituales. Por ejemplo, el Señor que yo les cuento, el Señor nos decía que Él sabía la oración de los 3 pasos y el que era en 3 pasos, Él se movía a donde quería. Y él decía que lo hacía. Incluso una vez lo retaron, cuentan los viejos, entre esos mi abuelo, cuentan que a él lo retaron a que se iba y traía unos pan de quesos de una zona en específica y que él se fue a las 5 y antes de las 6 de la tarde estaba en el municipio con los pan de quesos y que era con las oraciones que él aplicaba. Profe, también a lo largo de este podcast usted nos ha contado que ciertas personas que manejan un poco más el tema paranormal, inclusive el tema oscuro, han visto en usted cierta sensibilidad para atraer entes y para sentir estas presencias paranormales. ¿Alguna experiencia que usted haya tenido con alguna persona que usted recuerde, esta persona me anunció tal cosa o en esta persona vi que iba a suceder algún hecho paranormal? Alejo, más que ver qué iba a suceder, por ejemplo, sí me ocurrió acá en Salgar. En Salgar me ocurrió que empezamos a hacer caminatas y con mucho respeto pues del tema de la avenida Torrencial, pero nos pusimos a hacer una caminata y yo vivía en una casa y yo no sé por qué vuelve. Puede ser una parálisis del sueño, ¿cierto? Porque también entiendo y también me han dado unas parálisis del sueño brutales, y eso es una cosa literal, pero sentía una persona que llegaba hasta mi casa y era una señora con una niña de la mano y olía mucho a lodo, con mucho respeto, y me decía que la ayudara porque había algo que la atormentaba. Y no sé si fue una parálisis, fue un sueño muy duro, pero sí pedían auxilio. Por ahí estuve mirando, pero eso es muy difícil porque no, lo único que es darle el descanso. A veces nosotros tenemos la costumbre de seguir invocando cosas que no tienen que buscarse. O sea, hay cosas que se tienen que dejar descansar. Frente a eso, frente al si me han mostrado o no me han mostrado, si hay una sensibilidad. Soy muy frágil para las energías, o sea, eso sí lo siente uno. Y hay energías muy cargadas, hay zonas demasiado pesadas, hay zonas donde uno dice, fue madre, no, es mejor no tener acá. Sueños, sí, uno ha tenido sueños que le dicen a uno cosas, ojo, como que premoniciones también uno siente. Vuelvo y te digo, hacen parte de la vida rutinaria de uno. La mente del ser humano es muy fuerte. Nosotros no exploramos nada. El inconsciente es poderoso, el subconsciente más. Entonces, nosotros en ciertos momentos somos susceptibles a todos. Ahora, todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que hay personas que la desarrollan y personas que no. Pero todos, es como todos soñamos. Hay quienes recordamos los sueños, hay quienes no los recuerdan, ¿cierto? Pero sí es buscar, sí, hay mucha susceptibilidad a la energía. Soy muy dado a que conecto con la gente, con la energía. Yo creo que la energía de las personas se conectan con uno. Hay una tradición
que todavía se da en muchos municipios de Antioquia, al menos hasta donde conocemos. Es la tradición del animero. Algo le pasó a usted y tuvo una experiencia en Copacabana con el animero de Copacabana, porque usted se estaba tomando su oficio y su labor en charla, pero la energía que había alrededor le demostró que no era así. Total, Jorge, mira, vuelvo y repito, cuando empecé les dije, esto, por más que usted crea o no crea, es algo que se tiene que tener con respeto, ¿cierto? A veces uno se lo toma en charla. Yo vivía en Copacabana, en el Arenero, así se llamaba el barrio, y en el Arenero pasaba el animero. Y las historias que uno cuenta del animero, uno los escuchaba pasar y él tocando su campana y saliendo. Y ese día, el morbo, porque he sido muy respetuoso de eso, pero el morbo ese día me pudo. Y a uno siempre le han dicho que cuando el animero pasa, uno no debe salir a mirar nada. Pero ese día a mí me dio por salir, ¿cierto? Entonces pasó el animero y yo no sé por qué yo tenía un perro, un bulldog inglés, Martín Elías, y me dio por salir a la ventana a mirar, hermano. Cuando yo abro la ventana, yo solo veo un señor con la capucha que pasa. Pero cuando yo regreso, Martín Elías ya estaba metido bajo la cama. ¿Cierto? Los perros son de los animales que más sensibilidad fuera del caballo tiene frente a estos temas. Creo que los animales más sensibles son el caballo, el perro y el gato. ¿Sí? Y la mula, sí, el tema de esos animales para las visiones. Martín se me mete debajo de la cama y yo trato de sacarlo cuando siento ruidos. Entonces yo salgo y asomo la cabeza por la pieza y yo tenía un sofá, cuando en el sofá veo a alguien sentado. Pero entonces la reacción de sacar la cabeza y entrar es muy rápida. Entonces yo vuelvo y la saco y no veo nada, pero me queda la sensación de, hey, aquí hay alguien. Trato de sacar a Martín de abajo de la cama y Martín no quería salir. Hermano, yo trato de salir de la pieza cuando siento que en esa casa se estaban matando. Y eso era como una pelea. Y yo salía y miraba y no veía nada, pero escuchaba el ruido. Y yo, ¿pero qué pasó acá? Martín no salía. Hombre, la cosa fue a tal nivel que el animero se devolvió y se paró frente a la puerta de mi casa. Y el animero hizo unas oraciones allá y salió y se fue. La cosa es que cuando él hizo las oraciones, todo el ruido paró, la casa otra vez volvió a quedar tranquila y el animero sí fue al otro día a mi casa. Y me exigió respeto frente a todo, que porque yo había desviado las ánimas frente a eso. Incluso también tengo historias con las ánimas de mi familia. Las personas somos muy dadas a llamar las ánimas y a un familiar le pasó que él era el que invocaba las ánimas y las ánimas se le presentaron a otro familiar. Uno no debe llamarlas, o sea, eso que utilizarlas para despertar, que utilizarlas para favores, dicen que uno no lo deben hacer. Son de respeto. Entonces eso me pasó con el animero, por estar buscando lo que no tenía que buscar. El animero me dijo que tenía que agradecer que no había pasado a mar, pero que por eso a la gente se le decía que así no creyera, no buscara lo que no tenía que buscar. Como les digo al principio, es de respeto. En el ejercicio, profe, también de hacer un podcast muy serio, de contar historias reales, primero nos hemos enfocado en eso, contar historias reales, y lo hemos dicho en anteriores episodios, el hecho de que sean reales no significa que están comprobados por la ciencia. Cuando hablamos de reales, son casos reales que le han sucedido a personas y son testimonios reales. Entonces nosotros siempre investigamos con el entrevistado los temas que vamos a hablar. Cuando estaba hablando con usted, profe, hay una historia en particular que a mí me puso los pelos de punta, que fue la historia con una anciana en la ciudad de Medellín. Yo he tenido una afinidad muy grande con las personas. Uno tiene la capacidad de hacer amistad. Bueno, nosotros vivíamos en un barrio en Medellín que se llamaba San Javier, ¿cierto? Le alquilamos la casa a una viejita, o sea, era la dueña de la casa, una viejita evangélica. Y esa señora nos cogió muchísimo amor. Yo vivía con mi tía y esa señora nos cogió un amor impresionante. Resulta que la viejita era sola. Entonces la viejita era sola y compartía mucho con nosotros. Entonces ella los fines de semana se iba para sus misas y nos llevaba cualquier cosa. Y uno de cierta manera devuelve lo mismo. Entonces vivíamos muy pendiente de ella. Ella todos los domingos salía para su misa. Bueno, éramos muy cercanos. Un domingo ella salió, pero no regresó a traer
como siempre, ella llegaba después de su ritual, de su culto, llegaba a la casa y nos llevaba una empanada, cualquier cosa. Pero ese día no llegó, pero pues yo dije, no, estará ocupada con algo. Ay, me acosté a dormir, hermano, y por la noche pasó, yo no pregunté por ella ese domingo. El lunes pasó, yo no la vi en todo el día, llegué por la tarde a la casa. Cuando estaba en la casa por la tarde, oiga, cosa rara, ella llegó hasta a la casa, yo sentí, y era ella, y me dijo, ¿usted por qué no me ha buscado? Bueno, lo único que me dijo, pero era ella, o sea, era literal ella, parada, o sea, yo te digo, es verla en carne y hueso y que se me acercara normal y decirme, ¿usted por qué no me ha buscado? Y entonces es un momento, porque esos son como fracciones de segundo donde usted como que sale de la realidad y vuelve y entra a la realidad. O sea, eso es una cosa muy curiosa, porque eso se da en momentos. Usted no comprende ahí la magnitud de las cosas. Ella se paró y me dice, ¿usted por qué no me ha buscado? Inmediatamente yo reacciono y yo, pero ¿cómo así? Sí, me fui a buscarla a la casa y no estaba. Pregunté por ella y me dicen que no la habían visto. Y empecé a buscar, fui hasta donde ella iba al culto, porque ya sí me entró la sensación de buscarla. Fui al culto y me dijeron que ella no había llegado al culto el domingo. Y yo, ahí sí me pareció extraño, porque esa señora era muy apegada al tema religioso. Y bajando por la iglesia principal de San Javier, le pregunté a alguien donde ella siempre se sentaba a tomar su café y a comer empanada, que si había visto a la señora, y me dijo que si yo no sabía, yo no sé nada, ¿qué pasó? Me dijo, sí, el domingo que ella venía para acá, cruzando la calle, pasó una buseta y la mató. Y yo quedé como que, uff, madre, el golpe fue bravo, porque ella después fue a decirme, hey, ¿por qué usted no ha preguntado por mí? Sí, estaba en la morgue de San Javier, contactamos la familia, se le hizo su entierro, pero si usted me pregunta a mí, yo vuelvo y te digo, vea, en cuerpo paradas se me presentó y me decía, ay, ¿usted qué no me ha buscado? Y vuelvo y te decía, Alejo y Jorge, como les decía al principio, mire, la gente podrá creer o no creer, pero solamente uno lo vivió, ¿cierto? Solamente uno puede decir lo que vivió. Que se pueda demostrar, no, eso nadie lo sabe, pero que se vive, sí, y cuando se vive es cuando se siente, y el que lo siente es quien lo goza. Así es, y tienen la valentía de contarlo aquí en este podcast de No Apagues la Luz. Vamos ya cerrando, Alejandro, pero hay una historia que no queremos dejar ahí en el tintero, de todas las que el profesor nos tenía preparadas para el día de hoy. Y tiene que ver con el Colegio Julio Restrepo del municipio de Salgar. Algo de actividad paranormal que usted ha podido apreciar y sentir allí. Bueno, cuando yo llegué al Julio Restrepo en el 2018, no sé por qué con la generación del 2018, los muchachos de 11, nos dio por empezar a quedarnos en el colegio por la tarde. Todo empezó porque hicimos una pintatón en el colegio y nos quedamos hasta tarde y empezamos a sentir muchas cosas. El colegio es muy cargado, el colegio tiene una energía brutal por ciertos espacios. Y ese día, o en esa generación, nos dio por empezar a experimentar, a caminar por el colegio tarde de la noche. Y en una de las caminadas tarde de la noche, por ejemplo, muchos lo conocen, el lado de la piscina abandonada, nosotros íbamos subiendo como a las 10:30 de la noche y volteo yo la vista hacia el lado de la piscina y veo a la niña vestida de blanco que estaba sentada en el borde de la piscina. Lo grave es que yo no siento miedo, o sea, a mí no me produce miedo eso, ¿cierto? Yo la miro, yo siento la pesadez, los muchachos nuevos que me dicen es, uy, aquí es muy frío, y yo sí, seguimos. Arriba también se sentían cosas, se sentían niños jugándose en el bloque principal, en el bloque de arriba de rectoría, nosotros lo sentíamos varias veces. Hombre, desafortunadamente no quedé con fotos porque en esa época nos dio por tomarle fotos a todo eso, y en una de las fotos salía la sombra de alguien, sino que esa foto no sé quién quedaría con ella, porque sería bueno rescatarla y publicarla, porque a veces uno se queda confuso con muchas cosas. Yo empecé a indagar y sí, dicen que hay una niña que murió en el tanque del colegio, ¿cierto? Que es la que sale. Ahí son muy pesadas, la famosa curva para subir al colegio es pesadísima. El famoso lugar del cementerio, o sea, que es donde está toda la basura del colegio, muy pesada, dicen que aparece alguien allá también y uno lo siente porque uno siente esa energía pesada y habrá que hablar con los señores de vigilancia del colegio a ver qué cosas habrán experimentado, porque la energía con la que carga el colegio es una energía muy fuerte. La niña solo le deseo que descanse en paz, no la volví a ver, pero sí se siente la energía maluca subiendo tarde para el colegio. Hay una cantidad de historias, profe, de la institución educativa del colegio del municipio de Salgar, y estamos
en los trámites, ojalá nos permitan, queremos ir a hacer una exploración urbana. Al colegio, obviamente con mucho respeto. Nosotros no queremos convertir el podcast de nosotros en una charlatanería, ni en cosas fingidas ni actuadas, sino que queremos que todo lo que manejemos desde este centro de investigación paranormal, se puede llamar también así, sea algo real y sea algo muy serio. A usted, profe, gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Nos vamos cargados de historias que alimentaron mucho este cuarto episodio de No Apagues la Luz, Jorge. Así es, a ustedes muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales, por ayudarnos con sus likes, con sus suscripciones a nuestro canal de YouTube. Aquí vamos a seguir trayendo más invitados para que nos cuenten sus historias. Ya lo dijimos, no somos expertos en temas paranormales, pero sí en escuchar. Ahí vamos a seguir preparando más capítulos, pero por lo pronto, recuerda, no apagues la luz. No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz.